¿Qué onda? Ir al médico. Ah, conmigo no. Vamos pues, antes que otra cosa suceda. Ahorita que somos ¿cuántos? 5. Nice. Ya tenemos quórum, es la mitad del grupo más uno. Hoy nos toca trabajar con el proyecto ejecutivo. Habíamos visto un poquito de costos. Ahorita vamos a ver todos los elementos que van a constituir el proyecto ejecutivo, que es básicamente lo que nosotros tendríamos que presentarle a nuestros clientes cuando estamos haciéndoles un proyecto. Entonces, el proyecto ejecutivo va a ser la unidad, la base, desde el cual vamos a comenzar todos los trabajos de construcción. El proyecto ejecutivo siempre es después de la etapa de planeación. Es básicamente el resumen de toda la planeación que hicimos y tiene que tener en cuenta a todas las disciplinas que van a participar en la construcción de un proyecto, porque no solamente estamos los civiles involucrados en una construcción. Básicamente, nosotros tenemos que plantear todo lo que pudo haber pasado, vamos a seleccionar lo que queremos que vaya a pasar y vamos a describir cómo vamos a hacer que pase. Esto es la ruta crítica. Luego, vamos a describir cada uno de esos pasos de manera que una persona que no estuviera involucrada en la elaboración del proyecto sepa cómo hacer su parte. Esto es una receta de cocina. Nosotros probamos todas las maneras de hacer algo y escribimos una receta que es nuestro proyecto ejecutivo, y el proyecto ejecutivo se lo vamos a pasar a otros. A lo mejor nos lo quedamos nosotros, a lo mejor se lo pasamos a otros, pero ese otro tiene que saber qué va a hacer. ¿Qué pasa si algo falla en una receta? Básicamente, si ocultamos un paso esencial en la receta, puede pasar algo malo. Si nosotros cambiamos la receta a medio cocinar, también va a pasar algo malo. Si no describimos todos los pasos desde el principio, va a suceder así lo clásico, que están ustedes cocinando y hasta que llegan al final les dicen, esta receta toma 2 horas y media para prepararse y 5 días en el horno. Entonces, ah, caray, ¿por qué no me dijiste desde el principio que tardaba tanto? ¿No? Entonces, resumiendo, el proyecto ejecutivo indica qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar hacerlo y cuánto tiempo tenemos que invertir. Básicamente, 4 puntos esenciales. En la segunda I. No, en la primera I. En
La primera ahí, específico es otra cosa. Específico. ¿Cuál es el contenido? Siempre va a tener por lo menos 5 puntos principales, 5 apartados. Y dentro de esos apartados va a tener varios subapartados. El primero va a ser la memoria conceptual. ¿Cómo se llegó a ese proyecto? La memoria conceptual puede ser muy pequeña. Pueden ser 2, 3 páginas, una página, 2 párrafos, dependiendo del tamaño de la obra. Pero va a ser muy pequeña la memoria conceptual. Lleva documentos de apoyo y lleva toda la información financiera, porque no es fácil construir algo si no se sabe cuánto va a costar. Lo bueno es que ustedes, como están tan allá atrás, no tienen ningún problema para ver. Entonces, ¿qué sigue después de la memoria conceptual? Los planos. Y vamos a tener por lo menos 3 tipos de planos, que son los arquitectónicos, los estructurales y los de detalles. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? El arquitectónico nos va a dar la parte general del proyecto. El estructural nos va a dar las partes críticas del proyecto. Y el de detalles, cómo se debe construir un elemento del proyecto. Muchas veces, un mismo plano de detalles nos va a servir para muchos otros elementos. Por ejemplo, una columna. Podemos tener columnas repetidas. Podemos tener zapatas repetidas. Podemos tener muros repetidos. No siempre. Y donde haya diferencias, vamos a especificar detalle diferente. El plano arquitectónico generalmente va a contar con la imagen detallada de un proyecto. Por ejemplo, ¿dónde van las puertas? ¿Dónde van las ventanas? ¿Qué tipo de ventanas se usan? Si lleva palomar, si no lleva palomar, si va pintado, si no va pintado. Es el plano que se ve bonito. Pero el plano estructural es aquel que nos va a decir cuáles son los elementos críticos y cómo se deben construir. ¿Cuáles son los que nos importan a nosotros? Los 3. Sí. Ese viene entre parte de los detalles. No siempre lo consideramos aparte, pero puede venir en detalles. Hay más. Estos son siempre los básicos, pues. Luego, ¿qué otra cosa vamos a colocar después de los planos? Los cálculos. Vamos a especificar los cálculos de las estructuras y los cálculos de las instalaciones. No necesariamente vamos a estar nosotros involucrados en todos estos cálculos. Por ejemplo, aunque nosotros podamos calcular una instalación eléctrica, pues el especialista de la instalación eléctrica es un ingeniero mecánico electricista. De la misma manera, la instalación de red, la instalación telefónica, ¿quién va a ser el especialista? El ingeniero de telecomunicaciones. ¿Quién va a ser el especialista de acabados de carpintería? El ebanista. El ebanista.
ebanista. ¿No es lo mismo un carpintero que un ebanista? No es lo mismo un herrero que un aluminero. Aluminero. Un fierrero y un herrero tampoco son lo mismo. No es lo mismo chalán que maestro. Luego vamos a tener la sección de especificaciones. Y entre las especificaciones vamos a tener las constructivas, la de acabados y la de impacto ambiental. Porque ahora ya tenemos impacto ambiental en nuestro proyecto ejecutivo. Y es que pues a ustedes les va a tocar bailar con la más fea. Porque ahora todos sus proyectos tienen que tener impacto ambiental y métodos de solución. Para que no pase lo que está pasando en Inglaterra. 41 grados. ¿Cómo nos Aparte, no necesariamente vas a sembrar árboles. Puedes utilizar geotecnias o métodos ecotécnicos para reducir el impacto. Se puede utilizar escombro como relleno y como elemento constructivo. Se puede aprovechar el agua de lluvia. Van a tener que poner ustedes ya obligatoriamente pozos de absorción. Pueden ingresar nidos de lluvia. Es un método muy bueno para recoger el agua de lluvia de una azotea y almacenarlo. Con la lluvia que tenemos en Guadalajara, un par de buenas lluvias y alcanzas a almacenar agua para 4 o 5 meses. Si me recuerdan un día de estos, vemos esa ecotecnia porque es maravillosa. Y no nos va a tomar mucho tiempo verla, nomás se me olvida. Ok, bueno, ¿qué otras cosas vamos a finalizar con nuestro proyecto ejecutivo? Este es crítico para nosotros, sobre todo cuando estamos en la residencia de obras, el programa de obra. Ahí vamos a tener el presupuesto, la ruta crítica y los anexos. Presupuesto. ¿Cuánto billete tiene que costar todo? Ruta crítica. ¿Qué cosas se tienen que hacer a qué tiempo? Y anexos. Por si es necesario adquirir o tirar algo de la obra. Porque no todas las cosas que hacemos en obra van a ser permanentes. Entonces, nuestro proyecto ejecutivo va a necesitar datos precisos y detalles suficientes para que un profesional especializado pueda interpretar su parte del proyecto. Alguien que se dedique a instalaciones hidrosanitarias solo le va a importar la sección de instalaciones hidrosanitarias. Y nosotros tenemos que especificarle qué cosa va a ser la instalación, dónde tienen que pasar las cosas y qué necesidades se tienen. Lo que no queremos es que vaya a pasar, lo que vaya a pasar ya me pasó una vez, al menos lo alcancé a revisar desde el principio. Teníamos un fontanero que se le hizo fácil partir una dala de cimentación para pasar el tubo. Y ya lo andaba viendo yo, que ya andaba agarrando el marro y el cincel, de a ver qué estás haciendo. Pues es que voy a pasar el tubo. Sí, pero ¿por qué ahí? Pues es que estorba. No. ¿Por qué ahí? No voy a dejar que vayas a romper mi hermosa dala de desplante. Pues es que no la puedo pasar por otro lado.
pues me lo haces más profundo, pero en Vidala no me la tocas, tiene que trabajar entera, no la puedo partir. Y ha habido casos, también los conozco, hasta sus albañiles, y ¿por qué no me traje esas fotos tan padrotas que hubieran quedado? Bueno, tenía una hermosa trave de concreto armado, 50 por 60 en sección, y con tal de no pasar el tubo por un lado, rompió la trave. Y lo bueno que estaba en el último piso y no iba a cargar nada, porque si hubiera estado en uno de los pisos de la parte de abajo, era una estructura de 6, hubiera trozado todo. Tuvimos que volver a hacer el cálculo, tuvimos que revisar, y no, es que aguanta. Pero lo corrí. Hay errores que no se pueden cometer. Nada más tienes una oportunidad de cometer un error. 2 días no. Se recupera un poco de resistencia si lo Eso de, lo tapamos con el enjarre. No, no funciona. No funciona. Queda completamente separado. El concreto tiene que ser monolítico. Fuera acero, sí, pero el concreto no va a adherirse. Aunque lo parezca, no va a adherirse. Lástima que de veras, es que me gustaría poder hacer todos estos experimentos, pero se necesita una máquina para tronar prismas, no una para tronar cilindros. Es que depende del tipo de material. Hay algunos materiales que se llaman autorreparantes. El material autorreparante tiene ventajas, pero no es tan resistente, precisamente porque se puede recuperar. Requiere muros muy gruesos. Y el concreto, el problema que tiene es que no solo no es autorreparante, sino que mantiene todas las grietas a lo largo y ancho de su estructura por toda su vida útil. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que las fracturas no sucedan en la parte estructural del elemento. El enjarre ya no nos importa, el enjarre no carga nada. La parte estructural sí. Y aunque nosotros tratemos de pegarlo, tengo yo un experimento y no tengo video y no podemos replicarlo aquí porque no hay máquina para tronar prismas, pero nosotros cortábamos una sección de un prisma, lo pegábamos con pegamento especial para concreto de alta adherencia, tronábamos la viga y por ahí mismo se separaba. Es que no da resistencia ya. No transmiten las cargas. Depende del tipo de elemento. Es que si es estructural no le puedes hacer nada. Mira, yo conozco compañeros que meten tubos de agua por las columnas. Como aprovechan que queda hueco, entre comillas, para meter por ahí un bajante o para meter ahí un tubo de agua o de gas o de electricidad. Pero no te da la seguridad porque estás haciendo una parte más débil intencionalmente por donde estás pasando la salida o la entrada del tubo. En vez de tener un cuadro, en vez de ser 4 paredes que van a estar actuando, nada más vas a tener 3 paredes. No trabaja igual. Tienes que hacer el cálculo específicamente para que trabaje como elemento a flexión de 3 lados, porque donde está la perforación, olvídala, ese lado no sirve, no trabaja. Entonces, nosotros vamos a necesitar los datos para arquitectos, para ingenieros, para proveedores y para nuestro personal operativo.
¿Y quién es nuestro personal operativo? Los operarios, el MAI, el chalán. ¿Eh? Ingeniería eléctrica, mecánica de suelos, ingeniería estructural, etcétera y demás. Cada uno de ellos tiene que tener sus especificaciones perfectamente detalladas. Porque luego ustedes como ingenieros se pueden especializar en una cosa. Aunque trabajemos de todo, sobre todo al principio de la carrera, y luego te especializas en una cosa. Y si tú te especializas en cimentaciones, si te dedicas a la edificación, a las carreteras, a excavación, a minería, a vías de comunicación, cada una de estas especialidades tiene sus propias características y es absorbente. ¿Sí? ¿Por qué no? Entonces, cuando nosotros hablamos de personal operativo, vamos a tener a nuestros electricistas, nuestros plomeros, nuestros carpinteros, nuestros herreros, el personal de detallado que también cuenta. El pintor, ¿en dónde va a estar? En detalles. Si vamos a hacer aplanados, son detalles, no es albañilería. Entonces, nuestro producto final va a ser una serie de planitos. Y aquí vamos a detallar la ejecución de la obra. Y los planos tienen que ser perfectamente detallados. Así ya los vi. Por eso elegí esa imagen. Claro. Entonces, nuestros planos son la forma gráfica bidimensional, desde donde vamos nosotros a construir un elemento tridimensional. Esto significa que no nos basta simplemente ver la planta, necesitamos el alzado también, necesitamos conocer alturas, necesitamos conocer ángulos, necesitamos precisión y necesitamos cortes, porque no siempre podemos deducir cuál va a ser la orientación de algo si no tenemos todos los ángulos listos. Aquí les voy a poner un ejemplito. ¿Qué forma tiene esta figura? ¿Qué forma tiene esta figura? ¿Seguros? No tenemos una vista isométrica aquí en este caso. Si no tienen una vista isométrica, no pueden deducir qué forma tiene esto. Sería verlo desde la esquina.
placa de alzado, necesita perfil. Sin el perfil, no puedes saber cómo se construye. Planta. Esto es de arriba. Perfil. Esto es de frente. El alzado. Esto es de frente. Pero el perfil. No, de verdad. Ustedes necesitan todas estas cosas, porque si no, van a meter la pata. Y en ingeniería, meter la pata es bastante costoso. Ayer me llegó la noticia de empresas sociales de unos albañiles que hicieron una escalera de caracol y les falló. Lo hicieron al revés, y en vez de entrar a la puerta, entraba a la pared. Entonces, ¿quién creen que va a poner el dinero ahí? ¿El albañil? El albañil lo que va a decir, no, pues le abro aquí el hueco al balvano. Y esos lindos ladrillos los uso para tapar el otro lado. Y en una de esas resulta que dejaron vacío porque la escalera entraba por otro lado. Entonces, todos los planos y todo el catálogo general tienen que incluir todas las especificaciones de los materiales, todas las técnicas constructivas que se plantearon y la ubicación tridimensional de cada objeto. Porque luego les va a pasar, sobre todo cuando trabajan con arquitectos que tienen mucho que hacer, que les llegan muros que tienen ventanas flotando. La ventana está como a 20 o 30 centímetros del muro. Y la excusa que les van a poner es, perdón, es que moví el muro, se me olvidó mover la ventana. Ajá. Y luego va a pasar lo que pasó en el Hotel Río. Hay una columna en el lobby del hotel que no pasa a los estacionamientos subterráneos y no pasa a los pisos superiores. Cuenta la leyenda, yo estuve ahí, que llegaron los nuevos planos y los revisan los ingenieros residentes y le mandan llamar al Arqui. Oiga, Arqui, esta es la nueva revisión, ¿verdad? Sí. ¿Estás seguro que va así? Sí, lo acabamos de calcular. Pero es que aquí hay una columna que como que no, mire, todo está como debe de estar. Necesito que la construya tal y como está en los planos. Pero, no, sin peros, es que tiene que quedar así. Ok, usted es el que manda. Fueron, revisaron todos los planos, revisaron toda la construcción, revisaron, hicieron cálculos, hicieron ajustes, cambiaron la cantidad de acero para sostener la columna, porque obviamente si había una columna ahí, era porque el Arqui quería que hubiera una columna ahí. Corte A, columna ya hecha, desimbrada, llega el Arqui a hacer la revisión del proyecto, a ver cómo va, y lo primero que hace es, ¿por qué hay una columna aquí? ¿Cómo que por qué? Si le preguntamos, aquí está en los planos que nos mandó, están firmados por usted. No puede ser. A ver,
Ay, qué güey, no borré esa columna. Y hay una columna ahí. No hace nada. Pero ahí está. ¿Cómo es eso de que aquí estamos firmados por usted? Cada revisión tiene que venir autorizada. Y hay un director responsable de obra, y hay codirectores responsables de obra, y hay directores corresponsables también. Y cada semana tiene que haber una bitácora con todas las incidencias por el responsable, firmada por el responsable, más las bitácoras diarias firmadas por el ingeniero residente. La única manera que tienes tú como residente de protegerte y tú como director responsable de obra de ver que no se haya metido la pata. Y aún así se mete la pata. Bueno, entonces, nuestro proyecto básicamente lo vamos a dividir en 4 partes principales. Los preliminares, la construcción de obra negra, la albañilería y acabados y las instalaciones. Eso es lo que a nosotros nos importa y eso es lo que deberíamos hacer en nuestra parte del proyecto cuando estamos trabajando desde la ingeniería civil. 4 simples puntos. La construcción de obra negra tiene que incluir las instalaciones cuando la estén proyectando ustedes. ¿Por qué? Básicamente, esto nos va a permitir que nuestra parte de albañilería y acabados quede entera. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo el panel electrosoldado? Que estábamos poniendo las instalaciones antes de poner el concreto. Pues eso. Esto nos va a permitir que el concreto quede monolítico. Y es esencial que el concreto, todo el concreto quede monolítico. Pero además eso nos va a ahorrar gastos de demolición. Y la demolición es una cosa muy fea, porque nunca va a quedar bien. Ya tienes tu pared toda lisita, don Cándido ya estuvo con todo cuidado dejándola así, tipo espejo, que no le pase nada. Y llega el pelos con el cincel y el marro, pasa a ver para la instalación eléctrica y le queda todo de la tiznada. Y ahí nomás ves a don Cándido llorando en silencio y dices, tan padrota que me había quedado, dije, avíseme, no le hubiera enjarrado. Y pues, mira, te dejé los planos. Pues es que, pues no los vi. Ah, bueno, pues ese ya no es mi culpa. Pero, de todos modos, me cuesta a mí porque tuvo que haber una demolición. ¿Y quién me va a cobrar la demolición? Pues el que haga las instalaciones. Si desde el principio los coordinamos, pues va a ser mucho más fácil. Cuando hablamos del plano, nosotros nos vamos a concentrar como ingenieros en el plano estructural. El arquitecto va a ser el plano arquitectónico. Nosotros nos vamos a concentrar en el estructural. Necesitamos toda la información relevante para nuestras plantas y nuestras elevaciones, todos los detalles constructivos, nuestros cuadros y tablas de datos que son imprescindibles, los materiales que se van a utilizar y cualquier información que consideremos necesaria y nos complemente. ¿Por qué necesitamos especificar los materiales? Porque no es lo mismo construir un muro con concreto de 100 que con concreto de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No es lo mismo construir una dala de cimentación de 30 newtons milímetro cúbico a uno de 40 newtons milímetro cúbico.
Todo tiene que tener su especificación. Y vamos a tener varios detalles constructivos dentro del mismo plano. Si es necesario, vamos a consultar los arquitectónicos para saber cómo van ciertas cosas, porque no todos los detalles nos van a caber en el mismo plano y tampoco es cosa de andar poniendo todo retacado en el mismo plano. La medida estándar de los planos suele ser de 90x60 porque es la mayor parte de las impresoras que tienen en los lugares donde imprimen el plano. Pero yo he trabajado con planos enormes de 540x366. Son como 4 camas king size los desgraciados. Cada vez se trata menos de imprimir los planos, porque afortunadamente tenemos ya tablets y tenemos computadoras con alta duración de batería que nos dejan consultar, e incluso el celular. Pero a veces necesitamos un plano para una consulta rápida, porque el plano de papel nos deja hacer consultas rápidas. Y es muy común que esos planos anden rodando en un montón de obras. Muchos Oxxos están usando el mismo plano. Nomás le cambian la dirección. Claro, tiene que ser un Oxxo rectangular. Pero luego por eso les pasa que construyen y dicen, oye, ¿por qué pusiste aquí el estacionamiento? Pues porque ahí viene en el plano. Sí, güey, pero es que este lado da una pared, no a la calle. Ah. Entonces, ojo con eso. Nuestro plano tiene que realizarse en planta y en elevaciones. Planta y alzado o perfil. En planta tenemos el plano general, el plano de cimentación, las losas de entrepiso, los muros y las instalaciones, sobre todo las hidrosanitarias. ¿Por qué? Necesitamos ubicar en espacio visto desde arriba dónde va a estar cada cosa. Luego no va a pasar, o sea, más bien, luego les va a pasar con los arquitectos que andan colocando muros en lugares donde no deberían colocar muros. Y por eso cuando se hagan cambios tienen que hacer que les firmen la autorización. Y desde cada cambio se tiene que documentar. Bueno, el trazo lo realizamos en elevaciones cuando tengamos cortes, instalaciones, acabados, carpintería y herrería, entre otros, porque necesitamos saber cómo se va a ver cada cosa. Por ejemplo, piensen en este salón de clase. Losa de cimentación, ¿cómo la vamos a dibujar? En planta, vista desde arriba. Los muros, ¿dónde tengo que desplantar los muros? ¿Cómo los dibujamos? En planta, ver desde dónde van. Pero también tenemos que dibujarles su alzado, porque este muro y este muro no son iguales a este muro ni a este muro. Losa de techo, ¿cómo se pone? En planta. Pero tenemos un detalle constructivo que se pone en alzado. No, porque tenemos armadura. Y porque tenemos armadura, necesitamos ponerlo en alzado y en perfil, porque son diferentes el alzado del perfil. Esto es, a la losa de techo le vamos a hacer cortes para ver cómo se van a ver en 1 o 2 ejes.
Las instalaciones eléctricas, ¿cómo van a ir? Puede ir en alzado, puede ir en perfil o puede ir en isométrico. Esto es a 45 o a 90 grados para que se vea cómo y por dónde tienen que pasar todas las cosas. Y no nos podemos dar el lujo de interpretar los datos mal. ¿Qué pasa si nuestra interpretación es incorrecta? Pasa esto. La escalera de la imagen está bien hecha, pero le faltó un pequeño detalle, la profundidad. Exactamente. Cuando no le instalas la última versión del software al Mac, ¿sí? Y así hay muchos. Yo creo que este también fue graduado de las clases en línea. Pero bueno, no debemos dejar ninguna parte del proyecto sujeta a interpretación. Estas escaleras las podemos revisar desde alzado y desde planta. Y vamos a saber que se trata de un elemento tridimensional. Podemos verlo con alzado y con perfil, un corte. Y también vamos a saber que una parte no va a estar construida sobre otra. Pero necesitamos especificar toda esa información en cuadros o tablas. Si estamos trabajando con la escalera, ¿qué le vamos a poner? Ancho de escalón, ancho de huella, peralte, ancho de descanso, altura de descanso, conexión con la dala superior y la inferior, o en su caso con la cimentación. Incluso puede ser una escalera autocimentada antes de pasar al firme. Tenemos que especificar todo. ¿Okay? Ahí está de este panel. Que aguanten. Obviamente todo depende de cómo lo hagas. Y también si no te ponen unas escaleras muy arquitectónicas. No, es que sí, luego te sacan unas escaleras donde tienen un tabique principal y luego tienen las huellas. Y esta, si la ves en corte, luego te ponen nada más el escalón así. Y dices, caray, aquí, ¿qué pasa? Y tienes que revisarlas porque este tipo de huella tiene que ser tridimensional para permitir la disipación de la energía de los bordes. Y hay otras que van directamente hincadas en el muro. Y estas también son peligrosas. Y las tienes que construir porque así te dijo el Arqui. Y las tienes que reforzar, tienes que llevar, estas no llevan varilla, por ejemplo. Estas llevan viga. Y empotras la viga. Y tienes que calcularla como si fuera un balcón, un voladizo. Por fortuna no va a ser tan grande la flexión que vas a tener, pero de que hay flexión y hay viga, mientras más en la orilla vas, más feo se siente. Por eso, porque este tipo generalmente le van a poner mucho peso.
Por eso llevan ahí su perfil. Y no nomás un PTR. Yo no digo que no se vea bonita. Lo único que digo es que necesitamos ponerle con detalle qué va a pasar en cada cosa. Bueno, y hablando de detalles, los detalles son la representación en planta, elevación, corte o isometría de todos los elementos que requieren una solución técnica específica. Y cuando digo una solución técnica específica, quiero decir, hasta un switch tiene que llevar un detalle, porque no lo vamos a dejar a consideración del electricista. ¿Cómo están aquí los switches? ¿Ya se fijaron? ¿Se nota que no había ventiladores aquí antes? ¿En qué lo deduces? Es correcto. Entonces, la instalación de las luces está muy bonita. La instalación eléctrica de los contactos está muy bonita, pero pues, no tomaron en cuenta los ventiladores y quedaron re feos. Y tampoco han puesto aquí los plafones que van a ocultar las lámparas. Entonces también hay que tomar en cuenta esos detalles. Y aparte, los detalles siempre van a ser un componente esencial. Nos van a estar dando información específica sobre un material. Les tenemos que poner aquí a cada material una referencia y un nombre. Y tenemos que hacer que basten, que sean en cantidad suficiente para cumplir la misión que se les encomienda. Que no sobren, pero tampoco que falten. Y que no se vean interrumpidos por otros elementos. Y aquí basta ver cómo le fue a las ventanas con esta cruceta. También, cuando ustedes estén haciendo todos los detalles de instalaciones eléctricas, por ponerles el ejemplo, de que ahorita lo estoy viendo, los contactos, ¿cuántos contactos van a requerir? Yo lo único que les digo es que los contactos aquí son muy pocos. ¿Para cuánto se supone que es este salón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Es para 64. Para 64 personas, tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 16 contactos para 64 personas. Nice. Lo bueno que no es laboratorio de cómputo. Que si no, bueno. Los planos de detalles tienen que dar toda la información constructiva. Lo vamos a duplicar, básicamente. Porque vamos a tener en una tabla, por ejemplo, para las cimentaciones, especificación. Toda la cimentación tiene que ser de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero tomamos una zapata individual y le ponemos concreto de 250. Y si es necesario, se pone una nota aclaratoria para curarnos en salud que diga: el cuadro excede las especificaciones del dibujo. Si un cuadro dice que todas las zapatas tienen que ser de 250 y por alguna extraña razón yo copié y pegué una zapata de otro proyecto y decía nada más 150, ¿quién es el que predomina? El cuadro. Si el cálculo me dice que necesito más bastones en la zapata,
Uso la especificación del cuadro, no la especificación del dibujo. Lo aclaro. Y aprovecho. Esto puede ser causa de revisión en un plano. Ustedes, si están de residentes, revisen los planos, revisen los cuadros y hagan notar cualquier discrepancia y que les vuelvan a mandar los planos y que les firmen. Sí, recibí un plano que tenía mala especificación, se compromete el ingeniero o director responsable de obra a traer el plano nuevo en tantos días. Y mientras, rayen el plano. Porque si no, ¿quiénes van a ser los culpables? Ustedes. Porque ustedes eran los que estaban supervisando. Y hablando de tablas y cuadros, estos nos van a proporcionar información concreta y sintética. Es un resumen de todo. Vamos a necesitar cuadros de especificación para los acabados de muros, pisos, cielos, zócalos, ventanas, aberturas, muretes, marcos, puertas, electricidad, agua potable, drenaje y gas. Vamos a necesitar tablas para la altura de tomas de agua y gas, contactos, zapatas, losas, vigas, columnas, traves, etcétera y demás. Pero ¿cuál es la diferencia entre cuadro y tabla? En el cuadro lo que predomina es el texto y en la tabla lo que predominan son los números. El ejemplo que está ahí es un cuadrito de simbología de niveles. Es un cuadro porque es puro texto. Y ahí nos estamos ahorrando espacio en el diagrama estructural, porque en vez de poner nivel superior de firme, ponemos NSF. Y en vez de poner nivel superior de compactación, ponemos NSC. Y todas nuestras abreviaturas van a ir en cuadros. En cambio, las alturas, como van a tener números, van a ir en tablas. Tabla de altura de contactos. Contacto en la parte de abajo, 35 centímetros. Contacto con apagador, 1,10 m. Contacto en la parte superior, a 1,90 m desde el nivel de piso terminado. ¿Por qué? Porque así quedan todos parejos. No, pero ¿por qué 35? Porque así dijo el Inge. ¿Pero por qué 35? Pues porque les gusta ponerlo a 35, ya. ¿Se han preguntado ustedes por qué la altura de los contactos siempre está ahí? Por costumbre, porque no tiene absolutamente nada que ver. Se supone que los arquitectos quieren que los contactos queden ocultos, que no se vean. Pero no los ponemos en la parte de abajo completamente porque luego a la hora de limpiar vamos a estar golpeándolos. Y no los ponemos a la altura más arriba porque pues no quieren, que porque se ven mucho. En tanto que un apagador sí tiene que quedar más o menos a la altura de la mano. Pero ¿por qué no podemos tener un contacto a la altura de la mano? No sé, yo tengo contactos a la altura de la mano porque es más fácil conectar y desconectar. Pero la instalación la puse yo. La instalación la diseñé yo. Y la instalación la calculé yo. Si ustedes van a tener, por ejemplo, ahora una televisión, un centro de entretenimiento, una barra de sonido, un PlayStation 5 y un Xbox, ¿cuál es el último? ¿El Series X? Con su tele de 90 pulgadas. ¿Cuántos contactos van a tener? 2, claro. A luego conectar el regulador y sobrecargar el contacto. No, hay que dejarle de más.
¿Por qué? Pues porque nos podemos dar el lujo de dejar de más. Hay cosas en las que podemos poner de más, hay cosas que no debemos poner de más porque salen caras o porque nos van a comprometer la seguridad de nuestro edificio. Entonces, todo tiene su especificación. Y la especificación nos ofrece información por escrito de las características, el procedimiento constructivo y la tecnología que se va a utilizar para construir algo. Si nosotros especificamos que va a haber 5 tipos de muros, porque vamos a tener uno de ladrillo refractario, uno de bloque de jalcreto, uno de bloque hueco, uno de panel W y uno de cartón mascado, vamos a especificar cada uno de los métodos constructivos para cada tipo de muro y en el plano estructural tiene que venir marcado cada tipo de muro. ¿Qué pasa si no lo ponemos? Puede ser que o pongamos todos estructurales, lo que va a salir más caro, o pongamos todos de cartón mascado, que no va a servir para nada, o los pongamos al revés, y a la hora de que llegue un temblor, mocos, suelo todo, y no nos podemos dar ese lujo. Vamos a especificar en nuestro plano de detalles todos y cada uno de los elementos que puedan llegar a causar problemas. Y si nosotros tenemos varios apartados o varios elementos que se pueden repetir, vamos a ponerle su especificación también porque puede llegar a darse el caso de que sean diferentes. Ejemplo, este mismo salón tiene 2 puertas. ¿Las puertas son iguales o son diferentes? Son al mismo tiempo iguales y diferentes. Son iguales porque son del mismo material, son diferentes porque hablan para distinto lado. ¿Las ventanas son iguales o diferentes? Todas estas son iguales, pero son diferentes entre sí. Son mitad y mitad y encima de la puerta son fijas. Cada una de las especificaciones las podemos colocar con un símbolo. Y estos símbolos van a permitir que nosotros los identifiquemos en una tabla o en un cuadro con mayor facilidad. Y aparte, estos símbolos son parte de las anotaciones y de la información específica que tiene que tener nuestro proyecto. Vamos a ofrecer los datos generales del proyecto, la orientación, la ubicación, la identificación, la escala gráfica, la escala numérica, la tipología, la simbología y las anotaciones pertinentes. Las anotaciones que generalmente vamos a colocar son: la cota rige al dibujo y acotaciones en metros. Para no confundir, es difícil, pero se puede dar el caso que andemos confundiendo kilómetros con metros. Pero no hay mayor problema en tratar de construir en metros y kilómetros, como que va a haber una cierta diferencia. Pero si estuviéramos trabajando en Estados Unidos, las anotaciones van a ser en pies y en pulgadas. Y no es lo mismo 1 metro que 1 yarda. Y son tan complicadas esas cosas en Estados Unidos que ves todo en unidades mezcladas y tienes que empezar a hacer la conversión, porque no puedes sumar directamente.
Si tú tienes 150 centímetros y 1,5 metros y lo sumas, ¿qué obtienes? 3 metros o 300 centímetros, según lo que quieras terminar. Pero suma 3 pies y 8 pulgadas a 4 pies y 9 pulgadas. ¿Cuántos pies vas a tener y cuántas pulgadas? Ocho pies y 5 pulgadas. Ahora te quiero ver sumando todas las medidas de todos los salones en pies y pulgadas y en fracciones de pulgada. Los gringos les encanta. Los canadienses ya dejaron de hacerlo. Ellos ya empezaron a construir el sistema métrico. Es raro porque construyen el sistema métrico y venden las cosas todavía en pies cuadrados porque se ve más grande. Sí, así de, ahora nuestros departamentos miden 950 pies cuadrados. Ah, sí, qué chido. Ah, pues los míos son todavía más grandes, 960. Ah, sí. ¿Y cuánto es eso? ¿Sabe? Y luego te sale otro. Nuestros departamentos son de 1000 pies cuadrados. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, pues, hay mucha diferencia en 100 pies, en 50 pies cuadrados. No sé, ¿alguno de ustedes tiene ahorita el Google a la mano? Pregúntele cuántos son 950 pies cuadrados. 1000 pies cuadrados. Ajá. A metros cuadrados. ¿Y 1000? O sea, 4 metros cuadrados, 5 metros cuadrados a lo sumo. No, pues wow. Pero sí se oye más impresionante redondear a 1000 que redondear a 950. Entonces, estas cosas se ponen. Lo que ustedes siempre van a poner en el plano arquitectónico es dónde va a estar el norte. En todos sus planos van a poner su escala, absolutamente todos, y pónganle siempre, la cota rige al dibujo, las acotaciones son en metros, por si ustedes copian y pegan todos y cada uno de sus dibujos, desde una hoja de AutoCAD a otro. Se les olvida, yo lo sé, se me olvida a mí, que no se les olvide a ustedes. Todo. Muchas veces porque luego quieren sacarle copia al plano y el plano no queda a escala. De hecho, cuando abres una nueva hoja, que lo maneja en milímetros, entonces si lo paras de metro, se pone la cosa. Sí, es cosa bonita. Bueno, nosotros vamos a presentar también nuestras memorias de cálculo. ¿Qué cosa es esto? Todos los cálculos relevantes. Recordarán cuando nosotros hacemos unas cuentas, a veces no salen a la primera y tiene uno que repetirlas. Sobre todo cuando está uno pensando en columnas o cuando está pensando uno en traves, el diseño pues, requiere hacer algunos ajustes por sí, por si no. Y terminamos a veces haciendo 3 o 4 cálculos diferentes para quedarnos con uno solo.
En nuestra memoria de cálculo no vamos a poner todos esos cálculos, solo vamos a poder con el que nos quedamos, pero lo vamos a poner completo. Vamos a comenzar la casa desde el tejado hasta la cimentación, porque así vamos a ir reduciendo variables. Empiezas con la losa de techo y entonces ya tienes el peso que van a poder disipar los muros del último piso. Si ya tienes el peso de muros y la losa del techo, entonces ya puedes saber cuánto va a medir la losa de entrepiso, cuánto tiene que sostener cada una de las traves, dónde vas a colocar las traves y dónde vas a colocar los muros del piso inferior. Vas reduciendo variables. Ya tienes la información de los pisos subsiguientes al alcance de la mano. Vamos a hacerlo un ejemplito rápido para que sepan más o menos cuál es el orden lógico de reducción de variables con una zapatita corrida para muros. No me voy a detener en todas las cosas de la zapata corrida. Voy a ponerlo tal y como lo pondría en una memoria de cálculo. Así que ojo aquí porque estas 4 siguientes diapositivas van a estar duras. Ni las copien. Mejor espérense a que suba yo la presentación. Especificamos, zapata corrida para muros. Primera especificación, peso último equivale al peso de las áreas de influencia de las áreas de las losas de azotea y los entrepisos, más el peso propio del muro por el factor de carga. ¿Qué? Que todo lo que va a soportar la zapata es toda la superestructura. Y pongo el cálculo, peso último es igual al valor de la azotea por el valor del entrepiso por el peso del muro. Y en este caso, yo no me detengo a saber por qué saqué cada uno de estos valores. Yo ya los tengo, yo nada más tengo que especificar cuáles son estos valores, que básicamente van a ser 943.16 más 825.86 kilogramos, más 280 kilogramos por metro cuadrado por 6.30 metros por 1.40 metros, lo cual nos equivale a 4.239 kilogramos sobre metro. Ese es el peso último de mi losa. Y el peso de servicio va a ser equivalente al peso de las plantas entre la distancia de influencia más el peso propio del muro. Lo pongo por escrito por si se nos olvida. Y el resultado es que el P es igual a 1769.02 entre 1.480 más 280 kilogramos por metro cuadrado por 6.30, equivalente a 2.958.60 kilogramos. ¿De dónde saco yo estos datos? Del plano. Los datos están en el plano y yo nada más voy a especificar el cálculo que estoy haciendo con esos datos. Con eso, yo obtengo el valor de carga del terreno de la memoria de cálculo proporcionada por el Laboratorio de Mecánica de Suelos, porque no me voy a poner a calcularlo yo. Contrato a alguien que me dé el valor. Me dice, el valor del terreno fue de 8.000 kilogramos sobre metro cuadrado de resistencia cortante. Ah, ok, ¿por qué? Porque ya. Pero no, nada, ya. Porque ya me dieron el valor. Yo ya no hago consideraciones, yo ya tengo el valor, yo ya lo utilizo como variable, vámonos. Calculo entonces el área requerida, tomando el peso de servicio dividido por el valor de la carga. Y yo sé que el área requerida va a ser los 2.958.60 kilogramos que ya tenía entre los 8.000 que resiste el terreno. Y por tanto, mi zapata tiene que tener 37 metros cuadrados de área por metro lineal. 0.37 de ancho. Es una zapatita. Y yo sé que no voy a construir una zapatita de 37 centímetros.
Pongo, considero una zapata corrida bajo el muro mínimo de 0.37 metros, pero no la voy a construir de 0.37 metros. La voy a aumentar para mayor seguridad. Lo aumento al primer número más cercano a 10, hacia arriba, y luego le sumo 10 centímetros. Entonces mi zapata va a ser de 0.50, medio metro. Y de ancho, bueno, propongo yo 20 centímetros y encima les planto una contratrave de 15 por 20 centímetros. ¿Por qué? No importa, ya hice el cálculo en otra sección. Yo estoy tomando datos que ya tuve. Y calculo la carga última que tiene que resistir mi zapata. Es la fuerza última por la base de la zapata, que son 4.239, que ya había calculado, por 50 centímetros, que acabo de proponer. Total, que debe resistir por lo menos 8.478 kilogramos por metro cuadrado. Sí, los estoy viendo con una cara de esto, no me lo han enseñado. Y sí, es que no se los han enseñado. Probablemente me toque a mí enseñárselos en la siguiente materia, en edificación e instalaciones. O en cimentaciones. Entonces procedo a revisar la zapata por cortante y esta es la siguiente parte que voy a poner en mi memoria de cálculo. Especifico el valor de cortante último, que debe ser igual a la carga última por el peso del muro por la longitud, por la base, más o menos, eso equivale a 8.478, que acabo de calcular, por los 50 centímetros que propuse, por 1 metro de largo, porque es una zapata unitaria. Y va a resistir, por cortante, 4.239 kilogramos. Si ahora procedo a utilizar todos los factores de seguridad, el factor de reducción, el área de concreto y el área de acero, resulta que solo por concreto la zapata va a resistir 6.183.65 kilogramos, lo cual es más que la carga de cortante de 4.239. Vamos bien. Y aquí yo ya no estoy haciendo las proposiciones de tamaño, no sé si las voy a hacer de 45, no sé si la voy a hacer de 50, no sé si la voy a hacer de 55 y tendría que calcular todo, porque ya nada más propuse un valor, ya se quedó el valor, ya salieron todos los valores de ahí. Pongo el valor final. Y luego especifico el valor del área de seguridad, el factor de seguridad, la reducción de seguridad, que es 0.85 del valor de cortante que ya teníamos, lo cual significa que va a resistir por lo menos 5.256.10 kilogramos, que es mayor de todos modos al cortante último. El valor de servicio es mayor al cortante último y por tanto el diseño es apropiado. Y ya es todo lo que pongo. Esta revisión de zapata la hice con los muchachos de edificación e instalaciones y nos tomó una clase entera. Aquí llevo 2 diapositivas, 3 con esta. Y luego hago la especificación final. ¿Cómo voy a diseñar el acero de refuerzo? Bueno, yo sé que hay un momento último. Yo sé que el momento último es igual a la carga última por la base por la longitud al cuadrado dividida entre 2, lo cual en la práctica me sale de 519.28 kilogramos metro. Es un momento, una fuerza aplicada a una distancia rotacional. Ninguna cimentación en la práctica se calcula por momento. Casi todas, por no decir todas, tienen superior el cortante que el momento, a menos que estén trabajando sobre arcillas húmedas. Pero nadie en su sano juicio trabaja con arcillas húmedas. Conozco muchos que se atreven a hacerlo con arcilla seca, pero arcilla húmeda no. Bueno, en cualquier caso, esto me da una fórmula de momento último para calcular el área de acero. 0.848, que es un factor de seguridad que necesitamos tener siempre, por 0.79 menos el momento último sobre
0.53 por la resistencia del concreto, por la base, por el peralte de la dala de cimentación, de la dala de desplante, perdón. Todo eso se le saca raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque así es la fórmula. Cambio todos los datos, lo pongo en modo lineal para que funcionen todas las calculadoras científicas y saco mi área de acero, que resulta que es de 0.013. Pero hay un área de acero mínimo por reglamento. Y resulta que el área de acero mínimo por reglamento es mayor al área de acero mínimo que acabo de calcular, así que uso la de reglamento. ¿Por qué? Porque así salió en este caso, no por otra cosa. Normalmente te saldría una cantidad de acero superior a la de acero mínimo, pero lo dejas mínimo como mínimo. Y en este caso el acero mínimo es el 0.018 por la base, por el peralte de la viga, y me debe salir algo así como 3.60 centímetros cuadrados de acero. Y eso se cubre con varilla del número 3, porque habitualmente vamos a utilizar varilla del número 3 o varilla del número 4. ¿Por qué varilla del 3 y varilla del 4? Porque son las más comunes. Y calculamos el área de acero. La base por el área de acero sobre el área mínima de acero, la que acabamos de calcular, y resulta que vamos a tener 1 metro de zapata corrida por 0.71, que es el diámetro de la varillita del 3, entre 360, que es la cantidad de acero mínimo que calculamos, y nos sale que tenemos que poner 19.72 centímetros. Eso significa que esa es la distancia a la cual voy a poner cada una de mis varillas. Se ponen varillas del número 3 a cada 20 centímetros. Ya, terminamos. Ya está calculada la cimentación, ya está la memoria de cálculo. Si algo llegara a cambiar en el futuro, yo podría volver a hacer los cálculos que ya tengo para ver si es necesario hacer una modificación o no. Ejemplo, ¿qué pasa si no consigo varilla del 3? Si me veo obligado a ponerle varilla del 4, ¿puedo emplear la misma cantidad de varilla? No lo sé, tengo que volver a calcular. Pero por fortuna ya tengo todos los cálculos. Entonces, es cosa de pasarlos otra vez por la calculadora, cambiando únicamente la variable que tenemos. Es mucho más fácil. Y esto lo puedo repetir con cualquier cosa. Por ejemplo, con un dado de penetración. ¿Cómo se va a ver? Ese es el cálculo que yo pondría. Oye, pero usted no especificó un dado de presentación. Sí, pero ya terminamos la cimentación. Esta es la presentación que tendría que poner en mi memoria de cálculo. Doy los datos mínimos y ya. Y luego pongo el detalle. Y si algo viene diferente en el detalle que en la memoria, ¿cuál es la que va a funcionar? La memoria, porque ahí está el cálculo. Sí. Y muchas veces ustedes mismos las terminan haciendo para facilitarse la vida. De hecho, hay programas. Hay gente que hace programas con los macros de Excel para hacer estos cálculos. Sí. Sí, por ejemplo, el cálculo de la zapata, ¿de qué va a depender? El peso que le voy a cargar a la zapata y el peso que resiste el suelo. Bueno, si yo le especifico a mi hoja de cálculo cuánto pesa cada elemento y cuánto voy a tener de resistencia de suelo, le puedo ir cambiando automáticamente los valores hasta que salga el que a mí más me guste. Yo puedo hacer que me elija cualquier cosa. Así lo hicimos en edificación e instalación, les fuimos cambiando valores en Excel.
Y podemos cambiar perfiles y secciones cambiando áreas de acero, cambiando resistencias de concreto, cambiando resistencia de suelos, hasta encontrar el valor más adecuado. Obvio es, yo no voy a modificar cosas que no puedo modificar en campo. Yo puedo modificar el área de una columna, pero no voy a poder modificar en campo la resistencia del suelo. Así que no puedo jugar con los valores de la resistencia del suelo, pero sí puedo hacerlo con los de una columna. Y yo puedo diseñar columnas cuadradas o puedo diseñar columnas rectangulares. ¿Cuál me va a convenir? No lo sé. Necesito ver todo el resto del dibujo, todo el resto del sistema. Porque una columna rectangular va a ser más débil en un eje que otro. Y una columna cuadrada va a ser igual de resistente en los dos ejes, pero puede llegar a ser más débil en diagonal. Y una columna redonda funciona bien para cualquier lado. Y yo puedo hacer hojas de cálculo diferentes o en una misma hoja de cálculo pestañas diferentes para calcular diferentes perfiles. Y el gran secreto es apoyarse en la tecnología, así como me apoyé yo en la compu para hacer todo esto. Preguntas, dudas, comentarios. Todavía no las he subido, las acabo de terminar. Esta está fresquecita. La hice ayer en la noche. A ver si me acuerdo de subirlas mañana, en la mañana. Diría que hoy en la tarde, pero pues la verdad voy a salir hasta las 10. Sí. Y les voy a subir, les voy a mandar también un par de archivos extra con una memoria de cálculo completa para que sepan más o menos cómo se hace, para que ustedes elijan alguna cosa y ustedes pueden buscar memorias de cálculo en internet para inspirarse. Ojo, que si ustedes las encuentran, yo también las encuentro. Yo tengo unas de cuando estaba trabajando en servicios generales de la UDG. Son unas memorias de cálculo de 1200 páginas. Nosotros ya ni las encargolábamos. No, pues es que cómo le hacías, mendigos bloques. No, era dificilísimo de trabajar. Pero bueno, detenemos aquí la grabación.